Amigos, continuamos con más de hoy en la Cámara y tenemos el privilegio de conversar con un referente latinoamericano en materia de gestión humana y pensamiento organizacional contemporáneo. Nos acompaña Paul Rosillón, expresidente de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana y director del Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa en la Universidad Monte Ávila, consultor internacional, conferencista y una de las voces más lúcidas en el análisis de los impactos de la cuarta revolución industrial en el mundo del trabajo. Bienvenido, Paul, a Hoy en la Cámara. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la invitación y saludos a todo el personal de la Cámara. Un placer tenerte con nosotros en este sábado, Gracias, Paul. Mira, gracias. te has caracterizado la cuarta revolución industrial como una transformación sin precedentes en el alcance y complejidad. Y en ese Sí, marco, ¿cómo evalúas la capacidad adaptativa de las estructuras organizacionales tradicionales frente a un ecosistema productivo dominado por tecnologías inteligentes, redes colaborativas y automatización cognitiva? Y si es viable aún el modelo de empresa funcional jerárquica en este nuevo paradigma digital. sí. Bueno, la frase, la primera frase es tomada del libro Cuarta Revolución Industrial que publicó en su momento el Foro Económico Mundial y el autor es su CEO, Klaus Schwab. Porque este cambio de ciclo tecnoeconómico, que es el concepto técnico con el que se debe entender eso que llamamos comúnmente revoluciones industriales, Ujú. ¿verdad? Eh, Se caracteriza por una convergencia de tecnología que lo hace extremadamente disruptivo. ¿Eh? La historia de la humanidad siempre ha estado vinculada a algún tipo de aparición tecnológica desde el fuego hasta el chat GPT. Si transitamos esa curva, pues cada vez que se introduce una nueva tecnología, pues, y esa tecnología es capaz de generar cambios importantes en la forma de producir y en la forma de vivir y en la forma de relacionarnos, entonces uh, suele dársele el nombre de una revolución. ¿Okay? Correcto. Las últimas revoluciones o las que solemos conocer que están documentadas formalmente son son las cuatro últimas revoluciones, ¿verdad? Comenzando por la primera revolución en Inglaterra en los años 1700, 1760 creo, ahorita se me escapan las fechas exactas, pero a partir de ese momento se empieza a documentar este proceso por el gran impacto económico, sobre todo, que empezó a tener este cambio, estos procesos de cambio de ciclo en la humanidad. Es importante recordar o eh, darnos cuenta cuando uno se mete en este tipo de investigación que la civilización, la humanidad vivió este, mayoritariamente hasta hace los últimos 500 años en un estado de pobreza mayoritaria. O sea, Ujú. uno de los atributos o uno de los rasgos distintivos en la curva del desarrollo humano que introducen las revoluciones industriales es el incremento en la calidad de vida de la población. ¿Okay? Hasta ya alcanzar los niveles que hoy tenemos. Pero antes de esos últimos 400, 500 años, pues básicamente la sociedad mayoritariamente hablando vivía en condiciones de pobreza generalizada. ¿Okay? Correcto. De manera pues que eso por una parte. Ahora, sin duda, una de las características que tiene un cambio de ciclo tecnoeconómico es que primero impacta los modos de producción. Eso es lo primero y fundamental. Y a partir de allí, pues los elementos que siguen subsiguientemente, que son cuáles son entonces las organizaciones y las capacidades que se deben diseñar, desarrollar para producir en ese contexto económico y cuáles son los ajustes que se tienen que hacer a nivel del mundo del trabajo y en los temas sociales eh,
para adecuar el marco legal y la actividad humana a los nuevos procesos productivos. Entonces, si lo entendemos así, nosotros venimos de casi un siglo de fuerte influencia de la segunda y tercera revolución industrial. La segunda revolución industrial que detonó sus grandes improntas a partir de la introducción de la línea de ensamblaje en serie, ¿verdad? Por parte de Henry Ford, y que introdujo el paradigma de la producción en masa y la producción en serie, este paradigma económico que, por cierto, fue posible gracias, entre otras tecnologías, a la introducción de la electricidad de manera también masiva en los procesos productivos. Y Correcto. la tercera, que surge a mediados del siglo pasado, en los años 1950, cuando empiezan los elementos tecnológicos a formar parte de los procesos productivos, ¿verdad? La aparición del microchip, los sistemas de computación, las computadoras, de manera pues que entre 1920 y 1980, eso nos da un rango de 60 años, podemos decir que fue el periodo de la impronta y del desarrollo económico y la gestión empresarial y de la vida social basada en los paradigmas de la segunda y tercera revolución industrial. Y desde el año 2007 es una fecha que suele ser tomada como referencia y podemos explicar por qué, aunque para estos procesos no hay una fecha exacta, ¿verdad? Claro. Sino que aproximadamente en ciertos y determinados momentos, por cosas que ocurren, y ahora podemos comentar por qué se habla del 2007, entramos en lo que Davos llamó en 2016 la cuarta revolución industrial. Y hay quienes hablan de que ya estamos entrando en la llamada quinta, que a mí me gusta más bien empezar a hablar de revoluciones digitales en vez Claro. de revoluciones industriales. Supuestamente estamos entrando en la quinta revolución industrial o en la segunda revolución digital, sobre todo por la llegada de esta disrupción que está provocando las inteligencias artificiales y sobre todo la asociada a los llamados agentes de inteligencia artificial, los lenguajes Correcto. asociados a la inteligencia artificial y la aceleración con la adopción. Y bueno, de eso estamos hablando, que probablemente se va a tomar como fecha de referencia para hablar de esta quinta revolución industrial o segunda revolución digital, la pandemia, ¿no? Porque la pandemia aceleró la adopción y el uso de herramientas digitales. Es decir, que tenemos supuestamente transitando alrededor de unos 5 años, pero Correcto. para que vean cómo se aceleran las cosas, ya probablemente con la llegada de la computación cuántica, que va a cambiar absolutamente la velocidad con la que se procesan los datos y la información, que son los nuevos activos, estaríamos incluso en las puertas de una siguiente revolución. Entonces, dicho todo esto, es evidente que los modelos organizacionales con los que nosotros manejamos las organizaciones hasta finales del siglo XX, y hay algunas organizaciones que todavía siguen trabajando con esos esquemas, pues obviamente no son viables, no son ya adecuados. Y a mí me gusta usar estas palabras porque me cuido mucho, precisamente porque lo que ocurre es un cambio, responde a un cambio, de decir que Claro. las cosas son anticuadas o que son viejas, sino que, bueno, simplemente respondieron a un modelo, a una forma de producir, a una forma de generar progreso. Todo el modelo educativo durante los últimos 60 años respondió a ese paradigma. El mundo del trabajo, la legislación, pues simplemente el ciclo se agotó. Estamos en lo que llama Eleodoro Ventosilla, un gran investigador sobre esta materia, que por cierto, recuérdame de ponerte en contacto con él para que también, si tienen oportunidad, conversen Excelente. sobre eso. Llama el umbral. En este momento estamos en el umbral, como dirían
en inglés en el in-between, ¿no? Estamos cerrando el ciclo y están haciendo uno, pero todavía estamos en esa fase de transición. Entonces, esa inestabilidad, esa pérdida de viabilidad, esa incertidumbre, esa confusión en la que estamos viviendo, es el producto de lo que un investigador francés llama crisis de percepción. Es decir, ya no tenemos capacidad con los modelos que usábamos hasta hace unos 10, 15, 20 años, e incluso con la educación con la que fuimos formados hasta hace unos 15, 20 años, ya esos modelos, esos enfoques no responden a lo que es la economía emergente, la sociedad de plataforma, la economía Claro. colaborativa, la economía del dato. Entonces, quise extenderme un poco porque creo que es importante entender el contexto, porque no me gusta responder este tipo de preguntas diciendo, no, ya los modelos no sirven sin dar una explicación, porque hay mucho empresario y mucho líder empresarial que ha sido exitoso y que cuando tú le dices estas cosas sin dar una explicación, pues miran a la pared, ven ese poco de placas de, ¿verdad?, 40, 50, 60 años de funcionamiento de la universidad y entonces te dice, bueno, pero no lo Así hicimos es, tan mal, ¿no? así es. Entonces, eso es, y esto es importante y finalizo esto porque vamos a entrar en un proceso de cambio de modelos mentales con todo lo que eso lleva. Entonces, es natural pues que la gente en principio tiende a resistirse a cambiar y adoptar lo que viene, pero eso es parte del momento en el que estamos. Mira, desde tu perspectiva, Paul, y con tu experiencia como líder gremial internacional, ¿cuáles consideras que son las competencias núcleas que deben integrar la nueva agenda de los directivos de gestión humana para convertirse en agentes estratégicos de formación o de transformación organizacional en entornos híbridos, dinámicos y sobre todo tecnológicamente disruptivos? Sí, tú sabes que yo escribí ese artículo precisamente porque, bueno, yo hice yo me formé en el área de lo que hoy llamamos capital humano, gestión humana, Ujú. y en algún momento incluso hice mucha actividad gremial. Este, y es importante recordar, y sobre todo para los colegas de gestión humana que pueden estarnos escuchando, que esta profesión que se llama Relaciones Industriales, Recursos Humanos, nació sobre todo producto de la segunda revolución industrial. Las primeras escuelas de negocios, las maestrías en administración, se crearon exactamente hace 100 años. Correcto. 1920, 1925 se empezaron a crear las escuelas de negocio precisamente porque había que formar a los gerentes en esos nuevos paradigmas de negocio que estaban emergiendo con la introducción de la producción en masa, entre otros elementos. Y la primera escuela de formación de relaciones industriales como tal, como profesión, se creó en la Universidad de Cornell en la ciudad de Nueva York en 1938. ¿Okay? De manera pues que es una disciplina que ya tiene 80 años largos, Ujú. pero que es producto de ese cambio de ciclo, de una revolución. Digo esto porque es evidente que ante este nuevo cambio que estamos soportando, la profesión se tiene que revisar totalmente. Por De supuesto. hecho, incluso hay gente que dice que estamos ante lo que se conocieron como las profesiones. No me refiero solo a la de recursos humanos, sino que en general eh, se tiende a pensar que las profesiones como las conocimos ya no van a seguir existiendo, que incluso, y ese sí es un tema con el que estoy muy cerca por el trabajo que estoy desempeñando en este momento en la Universidad Monte Ávila, este, se habla incluso de profesiones y de estudios a la carta, ¿ok? Ujú. Por la versatilidad que los disruptores que están entrando en el ámbito educativo, me refiero a procesos formativos distintos a los clásicos, ¿verdad? Llámese universidad. Hoy vemos pues que la mayoría de las plataformas
o se han creado incluso plataformas educativas que no vienen de un modelo ni siquiera pasan por las estructuras de las universidades conocidas, que sin embargo ya están certificando en competencias de inteligencia artificial y en ese tipo de nuevas prácticas organizacionales que están emergiendo. Entonces, yo creo que la forma de organización que conocimos por áreas funcionales y en donde había un área especializada en ese tema del manejo de las personas, para mí, una opinión muy personal, es algo que se tiene que revisar, ¿sí? Primero porque el tema de la gestión de personas ya no es tema de una función, sino es una de las agendas más importantes de toda la gerencia, es decir, es un tema transversal. Y por lo tanto, lo que fue históricamente la función tiene que rediseñarse y convertirse más en un coach, en un agente de cambio organizacional. Y bueno, como dice un gran estudioso de las competencias de capital humano, David Ulrich, el hombre de gestión humana tiene que ser el gran agente de cambio dentro de las organizaciones. Y eso implica que uno no puede estarse desayunando con el resto de la gerencia, sino que tiene que ir por delante aprendiendo, conociéndose, interesándose, entendiendo para poder explicar lo que está sucediendo. Mira, en tu propuesta sobre un nuevo liderazgo para un nuevo mundo del trabajo, tú Sí. planteas una ruptura con los modelos clásicos de dirección y control. Ahora, ¿qué rasgos o capacidades específicas debería poseer ese nuevo líder para operar eficazmente en entornos de alta volatilidad, redes descentralizadas de talento y ecosistemas de trabajo no lineales ni presenciales? Sí, bueno, fíjate, sin duda, y volviendo al ejemplo que usábamos con respecto al hecho de que el ciclo anterior provocó, entre otras cosas, la creación de un management, ¿verdad? De las escuelas de negocios, pero obviamente estamos en ese nuevo momento. Parte de uno de los proyectos que nosotros vamos a liderar tiene que ver con el diseño de un nuevo management para una economía basada en activos intangibles y gestión de los en medio de esta volatilidad. Yuval Harari, que es un famoso, ha escrito varios libros sobre este tema de las revoluciones industriales y la evolución digital, dice que un rasgo característico de los líderes de nuestro tiempo es que debe ser un líder que no debe buscar certeza, sino claridad. ¿Okay? Interesante. Y eso lo que nos está diciendo es que tiene que ser una persona escudriñadora, acuciosa, investigadora, pero sin aferrarse a posiciones y a dogmas. Nunca en la vida creo que el sentido común, que no la improvisación, ¿okay? Nunca el sentido común había sido tan importante. De hecho, Einstein decía que el sentido común era más poderosa que la electricidad, ¿okay? Así es. Como fuerza creadora. Entonces, la intuición es importante. Como el conocimiento ya no es, o sea, el conocimiento está, ya no es tan importante adquirir el conocimiento, sino saber qué hacer y cómo gestionar el conocimiento, que ya está en los agentes y está en los grandes depósitos de datos y de información. Por eso que la aparición de los agentes de inteligencia artificial es tan importante. Un verdadero disruptor. No me gustaría usar la palabra riesgo, pero vamos a usarla para explicar. La inteligencia artificial por sí misma no es una amenaza. Lo que sí es un disruptor importante es lo que estamos llamando los agentes de inteligencia artificial, es decir, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de procesar información, de pensar, de recomendar, de dar opiniones, y de ahí la importancia de que, por supuesto, otra gran competencia de los liderazgos es el dominio de la tecnología, ¿okay? Y aquí hay un cambio importante porque en el paradigma anterior la tecnología era un área de apoyo, era una función, ¿okay?
Ujú. La tecnología ahora es una competencia, o sea, se habla de alfabetización digital. O sea, Así es. esto es como paquetes de Office hoy en día en el mundo del trabajo. Sí, el que no sepa manejar un agente de inteligencia artificial, pues está definitivamente en desventaja frente a otra persona que sí sepa manejar agentes de inteligencia artificial, que es lo que llaman la inteligencia artificial aumentada. ¿Ok? Es Correcto. decir, en vez de hablar de una inteligencia artificial que va a sustituir, nosotros estamos promoviendo el paradigma de una inteligencia artificial que lo que debe es aumentar la potencia y la Ujú. capacidad de impactar de la persona en todos sus contextos. Si quieres, en el contexto empresarial, pues por supuesto que sí. Sí, Entonces, pensamiento crítico, mucha flexibilidad, muy acucioso, investigación, eh, trabajar en base a la intuición, que insisto, que no es improvisar, y bueno, aprender a manejar quizás otra de las competencias claves, ambientes no solamente híbridos, donde van a haber agentes, robots, personas, sino, bueno, lo que ya se ha hecho de alguna manera también común, que es de la multiculturalidad, es decir, así es. trabajar en contextos empresariales donde, gracias a las plataformas, nos podemos comunicar con personas de diferentes regiones y países. Así es. Ahora, todo este contexto, Paul, nos trae ante un escenario de disolución progresiva de las fronteras laborales tradicionales, donde la Sí, tecnología redefine empleos, los oficios, relaciones contractuales. En el caso de nosotros, de los que somos locutores y somos voiceover, y sí, vemos como la inteligencia artificial te permite de repente, no con la precisión y con todo ese bagaje de intenciones que puede dar un locutor, un ser humano, pero ya hemos visto cómo hay inteligencia artificial que de alguna manera hace el trabajo, ¿no? Y luego sí. hablaríamos, ya luego podríamos entrar a hablar de los resultados y de la precisión. Pero, ¿cuál debería ser el rol ético y político de la función de gestión humana en la construcción de un nuevo contrato social laboral más justo, resiliente y que esté adaptado a las exigencias de la economía digital y colaborativa? Sí. Bueno, mira, uno de los aspectos que desde el punto de vista de lo que ha sido el mundo del trabajo y las ortodoxias, que está cambiando fundamentalmente, es ese concepto de lo colectivo. ¿Okay? Ujú. Una discusión que está sobre la mesa en este momento es que hay una frase que lo explica muy bien, que es que el trabajo ya no es un sitio al que tú vas, el Correcto. trabajo ahora es a lo que te dedicas. ¿Okay? Entonces, la educación personalizada, los agentes de inteligencia artificial que van a ser un asistente y un coach permanente de cada ciudadano a lo largo de la vida. eh, y sobre todo la enorme posibilidad que se va a crear para el mundo del emprendimiento. Una de las discusiones que teníamos ayer casualmente con la gente de la Universidad Central de Venezuela que manejan esos temas de emprendimiento, es que ellos están haciendo un gran trabajo para que abandonemos la mentalidad de que vamos a estudiar para buscar un empleo Correcto. y que ahora vamos a formarnos para convertirnos en empresarios. ¿Okay? Correcto. Y ese es lo que se llama un cambio en el modelo mental importante. ¿Por qué? Porque la tecnología sin duda promueve y facilita esa posibilidad. Nosotros con un buen computador, una buena conexión a Internet y una idea, perfectamente estamos en potencial de impulso, estamos en la posibilidad de impulsar nuevos emprendimientos y nuevos negocios. Entonces, el ámbito de emprendimiento se va a ir sin duda convirtiendo en el gran empleador, con todo lo Así que es. eso significa en términos pues, de todos los elementos de políticas públicas que se tendrán que revisar al respecto. Entonces, el hombre de gestión humana, para entonces precisar, tiene que, creo que, convertirse en el aladí de esta distinción que para mí es central. Contra esa narrativa de que la inteligencia artificial va a sustituir y va a Ujú. desplazar y va a eliminar, el hombre de gestión humana debe promover más bien la inteligencia artificial
como el gran potenciador del talento humano que está en su organización. Ayer también decíamos que hace 15, 20 años, cuando se hablaba de talento humano, uno decía, eso es una redundancia. Claro. Hoy en día ya sabemos que no hay solo talento humano Nos dentro de estaban las preparando para el organizaciones. futuro en aquel momento. No, porque ya hay un talento que son los agentes de inteligencia artificial que no son Exactamente, humanos. exactamente. Pero precisamente ahí creo que está el foco y la mirada y el ámbito de actuación del nuevo, sí, vamos a usar, mira, me vino solo del nuevo profesional de gestión humana, este, que debe estar para potenciar esos elementos que mencionaste, la ética, los valores, sin duda, el sentido de la naturaleza humana, pero sobre todo las estrategias de capital humano que se deberán desarrollar deben apuntar a asegurarnos que las personas van a estar en condiciones y en capacidades de usar y de sacarle el máximo provecho posible a la tecnología, para ir a eso que se llama la inteligencia aumentada, que no es más que, bueno, simplemente poner a disposición de las personas esas capacidades brutales y gigantescas que sin duda alguna están llegando. Somos una generación privilegiada, ¿verdad? Que sí, las generaciones que les ha tocado vivir, sobre todo estos últimos 20, 25 años, están viviendo una época de transformaciones como nunca en la historia de la humanidad. Entonces, siempre ahí hay que el espacio para destacar la naturaleza humana y sus virtudes, y creo que los profesionales de gestión humana están llamados a liderar ese pensamiento, ese nuevo pensamiento empresarial. Inteligencia artificial aumentada, el ser humano y la tecnología al servicio del ser humano, y no el ser humano desplazado ni sustituido, porque no es así. Evidentemente no puede ser social y económicamente hablando una línea de desarrollo, porque bueno, es fácil imaginar todo lo que pudiera suceder, sin desconocer que sin duda estamos en un momento en donde se van a tener que crear nuevos espacios laborales, nuevas Claro. economías, porque lo que sí es un hecho es que hay muchas cosas que ya no se van a hacer, porque la tecnología lo hace mejor y lo hace más rápido, pero hay que pensar siempre en que el ser humano debe ser el centro de toda nuestra actuación. Así es. Bueno, el tiempo en radio, Paul, siempre es Sí, implacable y no hay sí, inteligencia artificial que valga con esto, que pueda competir con el tiempo. Me así gustaría es. cerrar con un breve mensaje final para aquellas personas que nos están escuchando hoy en la cámara. Sí, bueno, tomar esa última expresión, ese último pensamiento de que estamos viviendo tiempos extraordinarios. No hace falta que entremos en detalle, todo el mundo va a entender cuando yo digo que nosotros como país estamos viviendo una situación excepcional, casi que única, ¿verdad? Así es. Pero Víctor Frank, que fue un famoso psiquiatra, eh, incluso vivió la experiencia de los campos de concentración, Así desarrolló mismo es. una filosofía que se llama, una práctica clínica en la psiquiatría que se llama la logoterapia, Correcto. y que se caracteriza porque el tratamiento de Frank es que el hombre siempre anda buscando significado a lo que hace y Ujú. siempre se está proyectando en el futuro. ¿Qué le recomendaría entonces yo a tus oyentes? Que enfoquen y precisen bien, que revisiten bien cuáles son sus objetivos de futuro y que los persigan, ¿verdad? Y que por supuesto vean cuál es el papel de la inteligencia artificial en ese futuro, y cuáles estrategias deben desarrollar para hacer uso de esas fabulosas herramientas que este momento nos ha puesto en las manos. Excelente, Paul. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Te A enviamos un ustedes, fuerte por abrazo desde favor. acá, desde Maracaibo. Gracias. Bueno, acuérdense que yo soy de allá, así que estoy así virtualmente en la patria. Así es, así Bueno, es.
Hasta luego. Muchísimas Fue gracias. Saludos a todo el equipo de la Cámara. Hasta con luego. muchísimo gusto, con Feliz muchísimo fin de gusto. semana. Feliz fin Hasta de luego. semana. Hasta luego. Bien amigos, de esta manera nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara.